Pasé casi toda la mañana en la cocina. No lo hice por hambre ni por costumbre. Lo hice por una mezcla de ansiedad y resignación. Marcelo, mi hijo, me había llamado temprano. Su tono era el de siempre, esa voz amable con un fondo de prisa, como si las palabras le estorbaran. Me dijo que pasaría por casa después del trabajo, que si tenía algo para cenar. No era una pregunta. Tampoco una invitación. Era una expectativa disfrazada de cortesía. Yo, como siempre, respondí que sí. No porque tuviera ganas, sino porque sabía que me dolería más decir que no. Saqué la harina del armario, piqué el repollo, preparé el relleno, amasé sin apuro. Mis manos ya no tienen la fuerza de antes, pero todavía recuerdan los movimientos. Freí las empanadas, puse las patatas a hervir y corté la carne con paciencia. Me tomé mi tiempo. No por disfrute, sino porque era la única forma de alargar el día. A las 6, todo estaba listo. El aroma llenaba la cocina y el comedor. Abrí las ventanas para que se fuera el olor del aceite, pero dejé que la casa quedara impregnada de esa calidez artificial que produce una comida casera. Marcelo llegó pasadas las 7. Entró sin tocar el timbre, como si aún fuera un adolescente con derecho a todo. Me dio un beso rápido en la mejilla y dejó su abrigo en la silla. Se sentó a la mesa sin mirar alrededor, como si la casa fuera un decorado fijo que no cambia, que no se valora, que simplemente está ahí. Cenamos en silencio al principio. Yo le pregunté por los chicos, por Emilia y Bruno. Me dijo que estaban bien, que ocupados con el colegio, que ahora tenían actividades nuevas. Me sonrió sin ganas, y noté que evitaba mirarme a los ojos. Cuando terminamos de comer, recogí la mesa, lavé los platos y volví a sentarme frente a él. Había algo en su cuerpo que no coincidía con la voz. Estaba tenso. Lo vi apretar las manos sobre sus rodillas, como si esperara que le diera permiso para decir lo que llevaba guardado. Finalmente, los soltó. Me dijo que su piso se había vuelto pequeño, que los niños crecían, que ya no podían compartir habitación. Me explicó que él y Laura habían estado pensando en una solución, y que la idea era simple, que yo me fuera a vivir con ellos a su apartamento y que ellos vinieran a instalarse aquí, a este piso grande, con espacio, con luz, con historia. Lo escuché en silencio. Me costó tragar saliva. No porque no lo esperara, sino porque, incluso sabiendo, duele. Le dije que esta era mi casa. Que había nacido en estas habitaciones, que aquí crié a mi hijo, que aquí enterré a mi marido en la memoria y en los objetos. Que no necesitaba una casa más pequeña ni más moderna, sino una en la que pudiera seguir siendo yo. Me respondió con palabras que ya tenía ensayadas. Que lo hacía por mí. Que estaba pensando en mi comodidad. Que limpiar un lugar así sola no tenía sentido. Que los gastos eran muchos. Que la soledad podía pesar más de lo que yo admitía. Lo miré sin decir nada. Porque no tenía sentido repetir lo que ya sabía, que su preocupación no era por mí, sino por lo que él podía obtener si yo aceptaba. Le recordé que cuando enviudé y él se casó con Laura, les ofrecí venir a vivir conmigo. Que yo tenía espacio, que podían ahorrar, que podían empezar sin deudas. Pero Laura dijo que no. Que necesitaban independencia. Alquilaban un departamento oscuro, con humedad, con tuberías oxidadas. Luego lo compraron. 9 años pagando la hipoteca. Ahora, que la deuda estaba saldada, querían recuperar lo que habían perdido. Pero a costa mía. Marcelo me ofreció otra alternativa. Vender ambas propiedades y comprar 2 nuevas, una para ellos, más grande, y una para mí, más pequeña, más sencilla. Y así quedaba todo resuelto. Me dijo que usarían también el subsidio familiar para cerrar el trato. Le pregunté por qué no vendían solo la suya. Me dijo que no valía tanto, que era difícil venderla, que el mercado estaba complicado, que pedir un crédito nuevo sería una carga hasta su jubilación. Le respondí que lo pensaría. No porque dudara. Solo porque necesitaba terminar la cena en paz. Esa noche no dormí. Me acosté con los ojos abiertos, mirando las sombras que se dibujaban en el techo.
Pensé en Carmen, una amiga de toda la vida. Sus hijos la sacaron de su piso grande con promesas. Le compraron uno más chico, sin ascensor, sin luz natural. Dejaron de visitarla. Cuando se enfermó, no tenía ni para pagar los medicamentos. Le dijeron que comprara genéricos. Que estaban con gastos. Que el niño tenía clases privadas. Que estaban renovando la cocina. Fue la vecina quien llamó al médico cuando Carmen no contestó el timbre. Estuvo 40 días en el hospital. La visité 2 veces por semana. Solo yo. Solo la vecina. Nadie más. Pensé que así podía terminar yo. Pensé en todas las veces que cuidé a mis nietos, en todo lo que regalé, en lo que callé, en lo que di sin pedir nada a cambio. Pensé que quizás estaba repitiendo una cadena. Que dar sin límites deja al otro sin medida. Y que ahora yo era, para ellos, un trámite. Un estorbo elegante. Una molestia con nombre y apellido. Días después los llamé. Les pedí que vinieran. No preparé cena. Puse unas galletas y una caja de bombones sobre la mesa. Les dije que había pensado su propuesta. Que estaba dispuesta a vender la casa. Pero que había condiciones. Que el nuevo piso debía elegirlo yo. Que debía tener el 50% de la propiedad. Laura se ofendió. Dijo que no le parecía justo. Marcelo intentó mediar. Me explicó que, si usaban el subsidio, no podía figurar como copropietaria. Que era un requisito legal. Le dije que no hacía falta ese dinero. Que el valor de mi casa bastaba. Que guardaran ese subsidio para los estudios de sus hijos. Pero que no iba a entregar mi dignidad como parte del trato. Se fueron molestos. Laura dijo que me quedara aquí. Que ya veríamos en 10 años quién me daría un vaso de agua. Yo la miré con calma. Le dije que, por una casa como esta, en pleno centro, siempre habría alguien dispuesto a ofrecerme compañía. Que yo pensé que serían mis nietos. Que me equivoqué. 3 meses después, supe por una vecina que habían comprado otro piso. Hipoteca a 20 años. Yo seguí en mi casa. Planté un rosal en el balcón. Llamé al notario. Redacté mi testamento. No incluí a Marcelo. No incluí a Laura. No incluí a sus hijos. Los meses siguientes pasaron lentos. No pesados, pero sí espesos. El silencio se volvió parte de la rutina. Marcelo no volvió a llamar. Tampoco lo esperé. Algo dentro de mí había cambiado aquella tarde en que se levantaron de la mesa y salieron por la puerta como si no dejaran nada atrás. Ya no vivía esperando disculpas. Había aprendido que, a cierta edad, lo que no se da de forma natural deja de tener valor. Y aunque dolía, me protegía más no recibir que andar mendigando afecto. Mi vida, a pesar de todo, siguió ordenada. La casa seguía siendo mi refugio. Iba al mercado 2 veces por semana. Cocinaba lo justo. Mantenía las plantas con dedicación. Me gustaba sentarme en el balcón al final de la tarde, con un libro abierto que a veces no leía, solo sostenía. Me hacía bien tener las manos ocupadas, aunque fuera de forma simbólica. A medida que el invierno se acercaba, comencé a notar que el dolor en la cadera se hacía más presente. Lo conocía bien. Era viejo compañero. Pero esa vez era distinto. Más agudo. Más continuo. El médico me confirmó lo que ya intuía, la operación no podía postergarse mucho más. Era necesaria. No urgente aún, pero no tardaría en serlo. Tenía ese dinero guardado desde hacía años. No lo había tocado nunca. Lo llamaba mi fondo de vida. Estaba en una cuenta aparte, con claves separadas, sin tarjetas, sin acceso digital desde casa. Una previsión sencilla, pero eficaz. Años de pensiones ahorradas con cuidado. Sabía con exactitud cuánto había. Lo había anotado en un cuaderno forrado de tela azul, guardado entre mis libros.
Un jueves por la mañana fui al banco. Necesitaba llevar los papeles al hospital privado donde me harían la intervención. Me acerqué a la ventanilla con la seguridad de quien sabe que ha hecho todo bien. Le di a la empleada mi identificación, le pedí el estado de cuenta. Ella tardó más de lo habitual. Frunció el ceño. Me dijo que ya no había fondos. Que la cuenta estaba en cero desde hacía más de un mes. Pensé que había un error. Le pedí que lo revisara. Lo hizo. Me imprimió los movimientos. Había una transferencia. Una sola. Todo el saldo, a otra cuenta. El nombre estaba allí, claro, sin equívoco. Laura G. Moreno. La esposa de mi hijo. No dije nada. Ni una queja. Ni un grito. Ni un insulto. Me senté en la sala de espera del banco, con el papel en la mano, y respiré. Sentí como el cuerpo se me aflojaba de golpe. No por debilidad. Por decepción. Un cansancio antiguo, que no era físico. Era ese agotamiento que te cae encima cuando te das cuenta de que lo que creías fondo, aún seguía cayendo. Caminé a casa sin rumbo claro. El bolso colgando del brazo como si pesara toneladas. Las calles me parecían más anchas. La gente, más lejana. Al llegar, me quité los zapatos, colgué el abrigo, puse el papel sobre la mesa y lo miré durante una hora entera. La tinta no se borraba. El número era exacto. El vacío, también. Llamé a Marcelo al día siguiente. No atendió. Mandé un mensaje. Sin respuesta. Esperé 2 días. El tercero fui a su casa. Me abrió Bruno. Tenía la cara que tenía su padre a su edad. Pero los ojos eran de Laura, opacos, prácticos, distantes. Me dijo que sus padres se habían ido de viaje. Vacaciones. Habían conseguido una promoción. 10 días. Todo incluido. Punta Cana. Ese nombre me retumbó por dentro. No por el lugar, sino por lo que significaba. Ellos estaban en la playa. Con mi dinero. Con el dinero que debía pagar mi operación. Con lo que había guardado por años para no depender de nadie. Lo habían usado para caminar por la arena, tomar cócteles de colores, sacarse fotos para compartir con gente que no importaba. Volví a casa con los dientes apretados. No por rabia. Por impotencia. No me dolía el dinero. Me dolía la certeza. La claridad con la que entendí, sin margen de duda, que yo ya no significaba nada para ellos. Que no había error. Que no había confusión. Que fue una decisión. Fría. Calculada. Que no solo no me respetaban. Me usaban. No volví a llamarlos. No volví a buscarlos. No fui a gritarles, ni a enfrentarlos. No los acusé. Me quedé en mi casa. Cerré la puerta. Empecé a pensar en alternativas. No para resolver la traición. Para resolver mi vida. Porque si algo me quedó claro ese día, es que no podía seguir esperando justicia de quienes no sabían lo que eso significaba. A las 3 semanas, el hospital público me ofreció una plaza. La lista de espera se había movido. Me tocaba en 3 meses. El problema era que los servicios postoperatorios no estaban cubiertos. Ni la fisioterapia, ni la medicación extra, ni el transporte. Todo eso debía pagarlo por mi cuenta. O quedarme con un resultado a medias. Con una recuperación incompleta. Y entonces ocurrió lo que nunca imaginé. Fui al hospital a confirmar mi turno. En el pasillo del segundo piso, en una de las salas de espera, lo vi. Estaba sentado, leyendo un libro. Canas en el cabello, lentes delgados, el mismo porte de siempre. Tardé un segundo en reconocerlo. Pero cuando levantó la vista, supe que era él. Julián, mi primer amor, mi único amor verdadero.
El mismo que dejé porque mi familia no lo aceptaba. El que se fue al extranjero. El que construyó una empresa, luego un imperio. Había leído sobre él, años atrás, en una revista económica. Nunca supe si se casó. Nunca lo busqué. Pero ahí estaba. Frente a mí. Y me sonrió como si no hubieran pasado 50 años. Me acerqué. Dijo mi nombre completo. Se levantó. Me abrazó. Nos sentamos. No hizo falta explicaciones. No preguntó nada. Solo me miró con esos ojos que me seguían viendo como cuando teníamos 20. Me contó que vivía solo. Que había tenido muchas oportunidades, pero nunca se casó. Que nadie llenó el vacío que dejé. Que pensó en mí cada día. Me escuchó contar mi historia. No con detalles. Solo lo necesario. Le hablé del dolor. Del dinero. De la operación. No me interrumpió. Solo me tomó la mano. Me dijo que esta vez no me iba a perder. Una semana después, había cubierto todos los gastos. Médico privado. Fisioterapia. Enfermera en casa. Asistencia personalizada. No lo pedí. Él lo decidió. Y después de la operación, cuando pude volver a caminar con firmeza, me llevó a vivir con él. A su casa, a su mundo, a la vida que me debía. El primer día en casa de Julián me sentí como una visitante. No por falta de hospitalidad, sino por la inmensidad de lo que me rodeaba. Las paredes eran altas, las ventanas abiertas de par en par, el silencio no era el de una casa vacía, sino el de un lugar que había estado esperando. Los empleados eran amables, medidos, discretos. Nadie preguntaba nada. Nadie me trataba con lástima ni con solemnidad. Solo con respeto. Un respeto que no se compra, que se da solo cuando alguien ve en ti a una mujer que ha vivido mucho más de lo que dice. Julián me dejó espacio. No invadió mis rutinas. No llenó mis días con su presencia. Me ofreció compañía sin exigencia. Me dio su casa como quien entrega una parte de sí sin esperar devolución. Me mostró las habitaciones, la biblioteca, el jardín, el invernadero donde cultivaba hierbas aromáticas con una paciencia antigua. Me enseñó sus libros, sus discos, sus cuadernos de notas. No me pidió que lo comprendiera. Solo que estuviera. Y yo estuve. Primero en los desayunos, después en las caminatas suaves por el patio, luego en las noches, sentados a la luz de lámparas bajas, escuchando música sin palabras. El cuerpo aún dolía, pero no tanto como antes. La recuperación fue rápida. La asistencia era impecable. Tenía todo lo que nunca me permití imaginar, una cama amplia, una silla de lectura, una bañera que no dolía al usar, comida preparada con cuidado. No con lujo ostentoso, sino con dignidad. Julián no era un hombre ruidoso. No imponía su pasado. No hablaba de sus negocios. Solo decía lo necesario. Y cuando me miraba, no veía en mí a una mujer vieja. Veía lo que habíamos sido, pero también lo que éramos ahora. No intentó volver al pasado. No quiso repetir lo perdido. Me dio lo que teníamos en ese momento, sin nostalgia. Una noche me pidió que lo acompañara a una cena. No era una fiesta. Era un encuentro con viejos colegas, empresarios retirados, algunos políticos, médicos, abogados. Fui con él. Me vestí con un traje sobrio que me había elegido una de las asistentes de la casa. Me sentí distinta. No joven. No transformada. Me sentí reconocida. Durante la cena, nadie me preguntó quién era. Nadie me interrogó como si fuera un adorno inesperado. Me hablaron como a una igual. Conversé con naturalidad. Reí. Comí. Escuché. Vi cómo Julián me miraba desde su copa de vino, con una tranquilidad que no necesita aplausos. Esa noche, al volver a casa, me tomó la mano en el coche y me dijo que no sabía por qué me había dejado ir hace tantos años, pero que ahora no pensaba soltarme.
Yo no respondí con palabras. Solo apoyé la cabeza en su hombro. Y así empezaron nuestros días reales. Porque hasta entonces, todo había sido transición. Pero a partir de ahí, compartimos. Me entregó una copia de sus llaves. Me ofreció una habitación contigua a la suya, pero no insistió en que me mudara con él. Lo hice semanas después. Por voluntad. No por costumbre. Y él no dijo nada. Solo me esperó. Con el tiempo, empezamos a hacer planes. Viajamos a la costa durante la primavera. Visitamos museos, parques naturales, ferias de antigüedades. Caminábamos lento, pero sin apuro. Yo no pensaba en Marcelo. Ni en Laura. Ni en mis nietos. No porque los hubiera olvidado, sino porque ya no ocupaban el centro. Eran parte de un capítulo cerrado. Y este era uno nuevo. La prensa comenzó a hablar de Julián otra vez. Por sus donaciones, por sus apariciones públicas, por su compromiso con ciertas causas sociales. Me fotografiaron con él una vez, a la salida de una gala benéfica. Al día siguiente, aparecimos en una pequeña sección del periódico local. Nadie me nombró. Solo dijeron que estaba acompañado de una dama elegante. Fue suficiente. Marcelo lo vería. Y no sabría cómo reaccionar. Esa idea no me causaba placer. No era venganza. Era justicia poética. Un recordatorio de que el amor que se desprecia a veces encuentra refugio donde menos se espera. No volví a hablar de mi familia con Julián. Él no insistía. Solo una vez me preguntó si quería intentar contactarlos. Le dije que no. No porque sintiera odio, sino porque ya no sentía la necesidad de ser explicada. Había pasado demasiados años justificando mi presencia. Ahora, por fin, era bienvenida sin tener que pedir permiso. Empecé a escribir. No memorias. Fragmentos. Pensamientos. Pequeños pasajes de los días. Un cuaderno sin destinatario. A veces, por las noches, se lo leía a Julián. Se reía bajo, asentía, me corregía frases sin interrumpir mi ritmo. Me animó a escribir más. Me regaló una pluma antigua, de plata, con mi nombre grabado. Fue el regalo más silencioso y más hondo que recibí en años. Nunca me pregunté cuánto tiempo iba a durar aquello. Porque por primera vez, no vivía esperando el final. Vivía el presente con calma. Sin miedo. Sin urgencia. Y en esa quietud, encontré una forma de libertad que solo se alcanza cuando ya no se necesita probar nada a nadie. Volvieron del viaje como quien regresa de una conquista. Publicaron las últimas fotos desde el aeropuerto, con las maletas aún sin abrir, mostrando los detalles del resort, las bebidas, la playa, los atardeceres. Sus amigos, los que aún les quedaban, comentaban con aprobación. Qué bien les hacía ese descanso. Qué merecido lo tenían. Qué suerte tener la vida tan ordenada. No sabían, claro, lo que habían dejado detrás. No sabían que para que ellos disfrutaran ese viaje, alguien había tenido que renunciar al derecho de curarse. De caminar sin dolor. De levantarse sin ayuda. Cuando aterrizaron, Laura preguntó si alguien había ido a ver a su suegra. Marcelo dijo que no hacía falta. Que ella era independiente. Que seguro estaría ya en el hospital, internada para la operación, que quizás podían visitarla en un par de días, cuando les diera tiempo. Hablaron de eso en el coche, de camino a casa. Pensaban que estaría débil, ocupada, tal vez molesta, pero sin margen para protestar. Su ausencia sería útil. Un silencio conveniente. Les permitiría reorganizar el departamento sin interrupciones. Al día siguiente, Marcelo fue al hospital. Entró al área de traumatología con paso firme. Pidió información en admisión. Le preguntaron el nombre de la paciente. Lo repitió 2 veces. La recepcionista revisó el sistema. No había ningún ingreso. Ningún turno registrado. Ningún historial reciente.
Marcelo insistió. Dijo que tenía fecha programada. Que era un procedimiento aprobado. La mujer volvió a revisar. Le respondió que la paciente había sido derivada semanas atrás, pero que no ingresó. Que no hubo seguimiento. Que canceló o cambió de institución. Marcelo no entendió. O no quiso entender. Llamó a su madre. El teléfono daba apagado. Intentó llamar al fijo de la casa. Nadie respondió. Mandó un mensaje. No fue entregado. Volvió al coche con el ceño fruncido, con el orgullo intacto, pero con una incomodidad nueva. Una que no reconocía aún como temor. Llegó al edificio donde vivía su madre. Subió sin avisar, como siempre. Golpeó la puerta. Nadie abrió. Llamó al portero. Le preguntó si la había visto. El hombre le dijo que hacía semanas que no. Que se había ido con maletas. Que la había ayudado a subir a un coche grande. De esos que parecen limusinas. Que se fue tranquila. Que sonreía. Marcelo no respondió. Bajó las escaleras sin entender. Entró a casa con el cuerpo tenso. Le contó a Laura que no estaba en el hospital. Que tampoco estaba en el departamento. Que se había ido. Laura se rió primero. Pensó que exageraba. Luego se sentó en silencio. Juntaron papeles. Revisaron cuentas. Entraron a sus redes. No había publicaciones. No había señales. La única noticia era una nota pequeña, publicada en un diario local una semana atrás. La sección de sociedad. Una gala benéfica. Julián Rivas, empresario retirado, acompañado por una mujer de cabello gris, elegante, sobria. El nombre no se mencionaba. Pero Marcelo la reconoció. La reconoció sin margen de duda. No dijo nada. Cerró la laptop. No podía aceptarlo. Porque para él, su madre siempre había sido parte del inventario. Una presencia constante, silenciosa, útil cuando convenía, invisible cuando no. Nunca una mujer con decisiones. Nunca una figura capaz de ausentarse sin permiso. Nunca una persona con derecho a empezar de nuevo. Pero ahí estaba. En una gala. Con uno de los nombres más respetados del país. Sonriendo como si el mundo no pesara. Vestida como si los años hubieran sido otros. Marcelo no durmió esa noche. Caminó por el departamento como un hombre extraviado. Laura no dijo nada. Ni una palabra. Solo lo miró con esa mezcla de fastidio y cálculo que la caracterizaba. No le preguntó si la iba a buscar. Solo le dejó en claro, con su silencio, que eso ahora era un problema suyo. Uno que había nacido el día que decidieron vaciar una cuenta ajena y comprar un viaje a un lugar donde las olas no les decían nada. Días después, Marcelo intentó contactarla. Llamó a números que ya no existían. Mandó correos que nunca recibieron respuesta. Fue a la dirección fiscal de Julián. No lo dejaron entrar. Dijo que era hijo. No importó. No tenía invitación. No tenía acceso. No tenía autoridad. La casa que una vez conoció como suya ya no era suya. La mujer que una vez supuso inmóvil ya no lo era. El mundo que había construido sobre una base de dependencia se había derrumbado. Y ahora no sabía por dónde empezar. Lo único que tenía era una imagen, una fotografía. Ella, en un sillón, con los ojos tranquilos. Como si, al fin, estuviera donde siempre debió estar. Las semanas que siguieron fueron quietas. Dentro de casa, todo fluía con la precisión de un reloj que nunca fue forzado. Julián tenía su rutina, yo la mía. Compartíamos las mañanas en el comedor, los almuerzos al sol, las tardes entre libros y música. Por primera vez en años, el tiempo no dolía. No pesaba. No sobraba. Se sentía justo. Habitado.
No tenía la urgencia de ser útil. Solo debía ser vivido. Una tarde, mientras ordenábamos unos documentos antiguos en su despacho, Julián me mostró una carta. Venía de una fundación. Lo invitaban a recibir una distinción por su labor en proyectos sociales. Era un acto discreto, pero formal. Le preguntaban si asistiría acompañado. Me lo preguntó a mí, con esa calma que tiene quien no necesita convencer. Le dije que sí. No por el acto. Por él. Porque estar a su lado era, en sí mismo, una declaración. Me buscaron un vestido sencillo, sin brillos, con tela suave. Me peinaron con cuidado, me pusieron unos pendientes mínimos. No necesitaba parecer otra. Solo quería estar presente sin esconderme. Llegamos juntos. Los fotógrafos estaban afuera. No gritaron nombres. No se abalanzaron. Pero tomaron imágenes. Y esas imágenes, al día siguiente, estaban en todos los portales locales. Julián Rivas, empresario filántropo, acompañado de su esposa en el evento anual de la Fundación Humanitaria del Sur. Así lo titulaban. No usaron mi nombre. No tenían por qué. Pero estaba claro. Y bastó una sola imagen para que los ojos correctos entendieran. Marcelo vio la foto. Y lo entendió todo. ¿Por qué no era la ropa? No era la presencia. No era el lugar. Era mi expresión. Era mi cuerpo erguido. Era el modo en que Julián me sostenía el brazo, sin exhibirme. Como si me protegiera de un mundo que ya no podía tocarme. Como si supiera que no estaba salvándome, sino acompañándome. Marcelo vio esa imagen y supo que su madre, la misma a la que empujó fuera del círculo familiar por conveniencia, ya no estaba disponible para él. Intentó contactarme otra vez. Esta vez, a través del asistente de Julián. Envió un correo. Corto. Formal. Decía que quería hablar. Que tenía cosas que decir. Que lamentaba profundamente cómo se dieron las cosas. El asistente me lo leyó sin expresión. Yo solo asentí con la cabeza. Le pedí que no respondiera. No porque me doliera. Sino porque ya no era necesario. El acto de ignorarlo no era castigo. Era consecuencia. En los días siguientes, empezaron a llegar cartas. Una, escrita por Marcelo. Otra, por Laura. Intentaban justificar. No pedían perdón con claridad. Solo explicaban. Como si las palabras pudieran cambiar lo hecho. Como si explicar fuera lo mismo que asumir. Las guardé todas en un cajón. No las abrí. No por orgullo. Por dignidad. La prensa empezó a hablar más de Julián. De sus nuevos proyectos. De su rol como inversor ético. De sus apariciones discretas. De su recuperación emocional. Algunos artículos mencionaban que se había casado de nuevo. Que vivía con una mujer que había sido su amor de juventud. Que ahora, después de tantos años, encontraba equilibrio. Nadie me buscó para entrevistas. No tenían por qué. Yo no era el escándalo. Yo era la certeza. Y eso, para mí, bastaba. Cada semana recibíamos flores de organizaciones que Julián apoyaba. Él me dejaba elegir cuáles colocar en cada rincón. Me decía que esa casa era también mía. Que ya no necesitaba más papeles para confirmarlo. Que mi presencia era suficiente. Una tarde me llevó al estudio. Había comprado una silla de lectura especialmente para mí. Alta, firme, tapizada en lino claro. A su lado, una lámpara que podía regularse con un leve roce de la mano. Encima del respaldo, una manta tejida a mano. Me dijo que era mi espacio. Y yo me lo creí. Porque ya no necesitaba permiso para ocupar un lugar. Lo que me habían negado en años de vida familiar, lo tenía ahora sin esfuerzo. No por deber. Por amor. Amor sin condiciones.
Amor sin contratos. Amor sin chantajes. Y así fue como Marcelo y Laura empezaron a borrarse del mundo. No porque yo lo pidiera, sino porque la vida, cuando se pone en orden, expulsa lo que ya no hace bien. Yo seguí escribiendo. Mis notas llenaban cuadernos. A veces, las compartía con Julián. A veces no. No tenía que explicarlo todo. Él entendía que hay memorias que se escriben para ser guardadas, no para ser leídas. Y una noche, en la que la brisa entraba por la ventana del dormitorio con una suavidad que parecía inventada, me acosté junto a él y entendí, sin necesidad de decirlo, que había llegado. Que por fin había llegado al lugar que siempre me fue negado. No un espacio físico. Un estado. Una posibilidad. Ser amada sin deber nada. Ser vista sin pedir permiso. Ser libre sin pagar con soledad. Marcelo apareció una mañana de abril. No anunció su llegada. No escribió antes. No llamó. Se presentó directamente en la entrada de la casa. La cámara de seguridad lo mostró parado frente al portón, trajeado, con el rostro demacrado. Parecía más viejo que la última vez. No por los años, sino por el desgaste de quien ha estado cargando su propio nombre sin saber ya qué significa. Yo lo vi desde la pantalla del despacho. El asistente me preguntó si quería que lo dejara pasar. Le dije que no. Me ofreció cerrar la imagen. Le pedí que la dejara un poco más. Lo observé allí, de pie, esperando como si el tiempo se hubiera detenido en la puerta que nunca pensó que se cerraría para él. Tenía en las manos una carpeta. Seguramente con documentos. O una carta. O un argumento que pensó que podría funcionar. Nada de eso me importaba. Esperó 15 minutos. Se movía poco. A veces miraba hacia la cámara, como si supiera que yo lo estaba viendo. No había rabia en su gesto. Solo esa desesperación muda de quien no sabe cómo volver cuando ha sido él mismo quien se fue demasiado lejos. Cuando finalmente entendió que no iba a entrar, dejó la carpeta en el buzón, se arregló la chaqueta y se fue caminando despacio, sin mirar atrás. No me dolió verlo. No sentí compasión. Tampoco enojo. Sentí distancia. Una claridad limpia. Ya no quedaba nada entre nosotros. Lo que había sido vínculo se había transformado en aprendizaje. Él ya no era mi hijo. No en el sentido más profundo. Era solo el hombre que cargaba el peso de haber despreciado el amor que una vez le dio sustento. Horas más tarde, abrí la carpeta. Dentro había una carta larga. Escrita a mano. Trazos temblorosos. Empezaba con una confesión, que sí, que el dinero fue tomado sin consultar, que pensaron devolverlo, que el viaje era una salida, una pausa que necesitaban, que no imaginaron las consecuencias. Después venían frases sobre el tiempo, sobre la familia, sobre los errores. Me decía que había cometido el peor de todos, pensar que yo no tenía opción. Que yo siempre estaría allí. Que no podía perderme porque yo era parte fija de su paisaje. La última página era distinta. Hablaba de Julián. Decía que lo había investigado. Que sabía quién era. Que entendía ahora qué lugar ocupaba en mi vida. Que lo odiaba un poco, pero que también lo envidiaba. Que si él, Marcelo, hubiera sido la mitad del hombre que Julián es, quizás las cosas hubieran sido distintas. Me pedía perdón. No con súplica. Con la resignación de quien sabe que ya no hay camino de vuelta. Volví a colocar las hojas en la carpeta. La guardé en un cajón que nunca usó. No sentí necesidad de responder. No tenía más que decir. Las palabras que no se dicen también construyen muros. Y el mío estaba terminado. Esa misma semana, Julián me propuso viajar unos días. Nada lejos. Una escapada breve. Un hotel en el campo. Chimeneas, comida casera, un lago cerca. Acepté sin pensar. Lo necesitaba. Necesitábamos cambiar de aire. Salir de la ciudad.
De las visitas. De los recuerdos que todavía intentaban meterse por las rendijas. El viaje fue sereno. Nos quedamos en una habitación amplia, con techos altos y madera antigua. Por la ventana se veía el amanecer. Caminamos por senderos sin nombres. Dormimos siestas largas. Leímos en silencio. Una tarde, sentados frente al fuego, Julián me dijo que lo único que lamentaba era no haber llegado antes. Le tomé la mano. Le dije que yo no habría estado lista antes. Que a veces la vida no se equivoca con el tiempo. Solo espera el momento justo. Regresamos con el cuerpo descansado. La casa nos recibió con olor a pan recién horneado. Los empleados habían dejado flores nuevas en mi habitación. Me senté en la cama, desaté los cordones de mis zapatos y me miré los pies. Pensé en todo lo que habían caminado. En todos los lugares donde no fui bienvenida. En todas las casas donde fui huésped en mi propia vida. Y ahora, por fin, esos pies podían detenerse. Sin temor. Esa noche, en el silencio tibio del dormitorio, sentí que algo en mí se había cerrado para siempre. No era una puerta. Era una historia. La de una mujer que fue madre, esposa, abuela, enferma, cuidadora, y que, al final, eligió ser simplemente ella. El otoño llegó sin previo aviso. Un día el calor dejó de ser necesario, y al siguiente, la brisa era suficiente para cerrar ventanas. Las hojas del jardín comenzaron a caer con un ritmo lento, casi ritual. Las mañanas se volvieron más húmedas. El café olía más fuerte. El silencio se volvió más profundo. Empecé a despertarme más cansada. No de sueño, sino de cuerpo. Como si el envase empezara a pesarme desde adentro. Al principio no le di importancia. Me costaba levantarme. La espalda más rígida. Las piernas, torpes. El brazo derecho, un poco débil. Pensé que era el clima, el paso natural de los días, el cansancio leve que uno arrastra sin notarlo. Julián lo notó antes que yo. Comenzó a ofrecerme ayuda sin decir que me la estaba dando. Me esperaba en el pasillo con una bufanda en la mano. Se adelantaba a los pasos que antes caminábamos juntos. Ponía almohadas extras sin decir por qué. Y yo entendía. Porque ya no era necesario explicarlo todo. Un día, mientras bajábamos las escaleras hacia el jardín, me faltó el aire. No fue una crisis. No fue pánico. Fue una pausa. El cuerpo se detuvo y me dijo basta. Me senté en el primer escalón. Respiré lento. Julián se arrodilló a mi lado. No dijo nada. Solo me sostuvo la nuca con su mano abierta y esperó. Volvimos a la habitación. Llamó al médico personal. Vino esa misma tarde. Los análisis no tardaron. La presión era inestable. El corazón comenzaba a fatigarse. Nada urgente, pero todo claro. La doctora fue directa. Me explicó con una dulzura sobria que debía bajar el ritmo. Que ya no era cuestión de días buenos o malos. Que el cuerpo había empezado su transición. No me prometió nada. No me asustó. Solo me miró como se mira a alguien que ya sabe lo que está por venir. Pasé los días siguientes con una conciencia nueva. Ya no era miedo. Era aceptación. Comencé a ordenar mis cosas. No como despedida, sino como quien pone la casa en orden porque ama lo que ha construido. Organicé mis cuadernos. Dejé marcadas algunas notas. Escribí una carta para Julián. Otra, más pequeña, para la asistente de la casa. Una tercera, sin nombre, que guardé bajo mi ropa, con el título, para cuando sea necesario. Julián no hablaba del tema. Pero estaba ahí, en cada gesto. Me traía el desayuno a la cama. Me ponía música suave en la sala. Canceló compromisos sin decirlo. Reorganizó la casa sin preguntar. Empezó a escribir también. Lo vi varias veces con una libreta en el jardín.
Tomaba notas. Pensaba en voz baja. Una noche me confesó que estaba dejando instrucciones para después. Le dije que no hacía falta. Me respondió que sí, que era su forma de no quedarse solo del todo. Yo seguía saliendo al jardín. Caminaba más lento, pero caminaba. El árbol que habíamos plantado juntos crecía fuerte. Sus hojas eran anchas, oscuras. Bajo su sombra, él puso un banco de madera con mi nombre tallado. No me lo mostró hasta que estuvo terminado. Me llevó de la mano. Me sentó allí. Me dijo que ese sería nuestro lugar, aun cuando ya no estuviéramos los dos. Le respondí que ahí lo esperaría, siempre, aunque ya no tuviera cuerpo. Cada tarde me sentaba a escribir. No narraciones. No confesiones. Solo pensamientos. Algunas páginas hablaban del olor de las sopas. Otras, del tacto de las sábanas nuevas. De cómo el tiempo, cuando deja de doler, se vuelve suave. Julián me leía en voz alta lo que escribía él. A veces eran recuerdos. A veces eran listas. Una noche escribió una lista de todos los gestos míos que amaba. Me la leyó sin detenerse. Me dormí antes de que terminara. Los médicos venían una vez por semana. Me revisaban sin urgencia. Me preguntaban si sentía dolor. Les decía que no. Que me sentía viva. Aunque ya supiera que lo estaba dejando de estar. Mis noches eran tranquilas. Mis despertares, lentos. Los empleados de la casa sabían, sin que nadie les explicara, que el clima había cambiado. Me trataban con una delicadeza que no era compasión. Era respeto. Una tarde me quedé dormida en el sillón del invernadero. El sol entraba por los ventanales. Cuando desperté, Julián estaba frente a mí, en una silla baja, leyéndome en voz baja. No supe cuánto tiempo llevaba allí. Me acarició el cabello. Me dijo que, si pudiera detener el tiempo, lo haría en ese momento exacto. Le respondí que no hacía falta. Que ya era perfecto así. Sabía que no me quedaba mucho, pero no tenía miedo, había amado, había sido amada, y lo demás, por fin, ya no importaba. Los días previos al final fueron extrañamente suaves. No por lo que traían, sino por lo que dejaban de exigir. Ya nadie esperaba de mí una fortaleza que agotara ni una actitud que fingiera normalidad. Me permitían simplemente estar, y eso era lo más digno que había sentido en mucho tiempo. Podía levantarme cuando quisiera, acostarme sin explicar por qué, permanecer en silencio sin parecer ausente. Julián se encargaba de cada detalle con una delicadeza que no pedía aplausos. El desayuno me llegaba en una bandeja de madera clara, acompañado de un pequeño ramo de flores recién cortadas del jardín. Ya no había prisas ni horarios marcados. La casa respiraba conmigo, y todos parecían haber entendido que esa calma no era debilidad, sino el resultado de haber hecho las paces con la vida. Por las tardes me sentaba en el jardín, bajo el árbol que habíamos plantado juntos. Sus hojas estaban firmes, y la sombra que proyectaba era distinta a la de los otros árboles del lugar. No era solo una cuestión de tamaño o de ubicación. Era el vínculo. Cada vez que Julián se sentaba a mi lado, sentía que estábamos completando algo. No una historia, sino una verdad. No hablábamos mucho en esos momentos. Él me tomaba la mano, me la sostenía con una seguridad que no intentaba retenerme, solo acompañarme. Me decía que todo estaba bien, que no necesitaba nada más, que si yo decidía partir, él sabría cómo quedarse. Yo no respondía con grandes frases. Asentía. Cerraba los ojos. Me dejaba llenar por el sonido de las hojas, el perfume tenue de la tierra húmeda, la sensación tibia de su cercanía. El cuerpo, que durante años había sido obstáculo y cárcel, ahora era simplemente un cuerpo cansado que sabía que ya no tenía que probar su resistencia. A veces me costaba caminar, otras veces la voz me salía más baja, pero no me dolía. No había rabia en ese deterioro. Solo una comprensión honda. Había llegado el momento de no forzar más. Julián nunca preguntó por lo evidente. Solo estaba.
A veces me traía libros. A veces me leía en voz baja. Una noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente los ventanales, me contó que estaba escribiendo cosas que no esperaba que nadie leyera. Que necesitaba poner en orden su memoria. Le dije que era bueno hacerlo, que dejar una huella íntima, aunque nadie la leyera, era también un acto de amor. Él sonrió, pero no respondió. Al día siguiente me mostró un cuaderno donde había escrito una lista de cosas por las que agradecía mi presencia. La dejó sobre mi mesita de noche sin decir nada más. Aquella tarde, la última, comenzó como todas. Me levanté tarde. Desayuné poco. Estuve sentada en la sala principal, mirando por la ventana el movimiento de las ramas. El viento era suave. Me sentí extrañamente liviana, como si el cuerpo ya supiera lo que venía y no se resistiera. Por la noche, Julián me ayudó a cambiarme. Me puse el camisón de lino que me gustaba. Me cepilló el cabello con lentitud, sin hablar, con una solemnidad que no era tristeza, sino una forma silenciosa de despedirse. Me llevó a la cama. Me arropó. Se sentó a mi lado. Me tomó la mano. Encendió una lámpara pequeña y comenzó a leer. No recuerdo el texto. Sé que hablaba de agua, de ríos lentos, de viajes interiores. Me dejé llevar por su voz. Sentí que cada palabra me cubría los ojos como una manta. Cerré los párpados, no con esfuerzo, sino con la tranquilidad de quien ya no necesita mirar más. Dormí toda la noche. Sin sobresaltos. Sin dolor. Sin sueños. No hubo interrupciones, ni sonidos que quebraran el descanso. Cuando la mañana llegó, mi cuerpo ya no respondía, pero no había rigidez. Solo un reposo definitivo, profundo, sin violencia. Julián me encontró como habíamos planeado. Con el rostro en paz. Con las manos quietas. Con el cuarto aún lleno del olor del té que había quedado en la bandeja sin tocar. No gritó. No se quebró. Se quedó allí, sentado, tomándome la mano como había hecho cada noche anterior. Sabía que era el final, pero también sabía que habíamos llegado juntos hasta el último instante. La noticia no fue pública. No apareció en diarios ni fue mencionada en programas sociales. Julián, fiel a su estilo, evitó cualquier exposición. Se encargó de todo con una sobriedad intacta. Llamó al médico de cabecera, a la funeraria, al notario, a los pocos que sabían de nosotros y que no necesitaban más explicaciones. El velorio fue íntimo. Solo él, 2 empleados de confianza, la asistente y un par de nombres que habían sido parte de esta última etapa de mi vida. La casa estaba en silencio. Las flores eran simples. No hubo discursos ni ceremonias inventadas. Solo una música de fondo, suave, y la certeza de que todo había quedado en orden. Julián leyó mi carta 2 días después. La había dejado en el segundo cajón de mi escritorio, dentro de un sobre sin destinatario. En ella no le pedía nada. Solo le agradecía. Le decía que, gracias a él, había tenido una vida completa. Que la parte más digna y verdadera había llegado cuando ya nadie lo esperaba. Que él me había visto cuando yo misma había dejado de buscarme. Le decía que el amor, cuando no viene con deberes ni con miedo, se convierte en libertad. Y que esa libertad me había sostenido hasta el último aliento. Marcelo se enteró por una vecina. Al parecer, había intentado volver a contactarme y, ante el silencio, había empezado a preguntar. Alguien le mencionó lo sucedido. Otra persona le dijo que ya no estaba. Le dieron una dirección. Fue hasta la casa. Tocó el timbre. Lo atendió la asistente. Le informó que ya era tarde. Que su madre había muerto en paz. Que estaba acompañada. Que no había pedido por él. Él pidió entrar. La asistente dijo que no. Preguntó si podía llevarse algo. Una foto, un recuerdo, cualquier cosa. La respuesta fue firme, no había nada para él. Lo que alguna vez fue suyo, lo había perdido mucho antes de que llegara ese día. Y eso no lo había hecho nadie más que él mismo.
Le dijo que Julián no deseaba verlo. Que no habría conversación. Que no había cuentas por cerrar. Que el silencio era ahora la única respuesta posible. Marcelo se quedó parado unos minutos frente al portón. No gritó. No lloró. Solo bajó la cabeza. Entendió, por fin, que había llegado demasiado tarde. Que los actos no tienen fecha de vencimiento, pero sí consecuencias. Que no es necesario matar a alguien para perderlo. Solo hace falta no estar cuando más se necesita. Días después, se publicó una nota breve en la sección de obituarios de un periódico privado, uno que solo leían quienes sabían buscar. No llevaba mi nombre completo. Solo las iniciales, la fecha, y una frase escrita por Julián: descansó como vivió los últimos años, con dignidad, en paz y rodeada de verdad. No hubo más. No se necesitaba. El testamento fue ejecutado con rapidez. No había herederos directos. Todo lo que tenía estaba a nombre de Julián. Lo único que dejé con instrucciones precisas fue una donación a una clínica pública para mujeres mayores sin recursos, en nombre de mi madre. La casa, el auto, las cuentas, las obras de arte, todo quedó en manos de quien supo cuidarme sin pedírmelo. Marcelo siguió su vida con un silencio nuevo. Laura ya no estaba. Los hijos habían tomado distancia. Su empresa había quebrado años antes. Vivía en un departamento alquilado, lejos del centro. Trabajaba de forma intermitente. A veces recibía fotos mías que la gente compartía por redes sin saber quién era yo. Una imagen de un acto. Una entrevista vieja. Un retrato en blanco y negro que colgaba en una exposición sobre mujeres y memoria. Cada vez que las veía, Marcelo recordaba que todo cambió por un viaje. Unas vacaciones pagadas con el dinero que yo había guardado para salvar mis huesos. Una escapada que costó todo lo que no se puede recuperar con una disculpa. Porque la herencia que él creyó perder era apenas una cifra. Lo que realmente perdió fue la oportunidad de acompañarme. De mirarme sin vergüenza. De sostener mi mano en los días finales. De formar parte del único tramo de mi vida que valía la pena recordar. Y en eso no hay testamento que repare nada. Julián mandó colocar una placa en el banco del jardín. No decía mi nombre completo. Solo 4 palabras: aquí, ella fue libre. Cada primavera, ese árbol da flores pequeñas, blancas, con un perfume que solo aparece al atardecer. Dicen que cuando el viento sopla en la dirección exacta, las hojas suenan como una canción lejana. Y quienes se sientan en ese banco aseguran sentir que alguien los acompaña, alguien que no habla, alguien que no juzga. Alguien que, por fin, descansa. No te vayas sin suscribirte.